La Biblioteca Fernando de Loaces es un centro situado en la plaza de Ramón Sigé, en la ciudad de Orihuela. Es una biblioteca pública creada en España en el año 1863, la primera en fondos bibliográficos de la provincia de Alicante y la segunda de la Comunidad Valenciana. Su creación vino de la mano del patriarca de Antioquía, el cardenal Fernando de Loaces, en el año 1547. Bienvenidos de nuevo a la última sección de este ciclo que trata sobre patrimonio de ritos y creencias plasmadas en las expresiones artísticas. La semana pasada la ponente nos sorprendió con el tema de los amuletos y los talismanes, y hoy ha cogido para cerrar un tema muy interesante, es votos y sanaciones, y cómo se han plasmado en la pintura, en la escultura y en la arquitectura, que han sido testigos mudos de toda esa creencia, ¿no?, en nuestra mentalidad y en nuestro comportamiento. Vamos a empezar puntual, son las 7 en punto ahora, pero ya que su club de fan está aquí, no lo vamos a demorar más, ¿no? Con lo cual es una prueba evidente de que Maite arrastra, y si arrastra, bueno, además de su formación, de sus títulos, de su reconocimiento como académica, como doctora, es porque también sabemos que las reflexiones son muy interesantes y sumamente atractivas, y en un tema tan novedoso como el que nos va a deleitar esta tarde, como lo hizo la semana pasada el jueves. Yo ya sin más, ya la he presentado siempre, ya no sé qué más decir de ella, pero bueno, que nos sorprende y que aprendemos. Muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes. Agradecer primero a Pepita, porque siempre nos acoge en la biblioteca con tanto cariño. También a Yolanda, a la que le hemos dado mucho trabajo durante los días que hemos venido con el sonido y con muchas cosas, y ella ahí ha estado al pie del cañón. Al doctor Gregorio Canales, por esa confianza que tiene siempre en mí, y a mis alumnos que han venido, un Héctor Revieja, que me han dado una sorpresa, mucha alegría verlos, y por supuesto a todos vosotros, amigos y familiares, que habéis venido a pasar este rato con nosotros. Bueno, pues esta tercera sesión ya nos lo ha explicado muy bien, y es votos y sanaciones. Ese bosque animado nos va a hablar ahora, en un primer momento, de uno de los elementos más apotropaicos de la religión de la Iglesia Católica. Es el agua bendita. Apotropaico porque nos ahuyenta el mal o nos atrae el bien. En esta basílica vamos a hablar de ese último sepulcro
que es una joya, es el cenotafio, porque no tiene los cuerpos dentro de él, de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Fijaos la envergadura, está ocupando la nave del crucero, lo que en sí era el cenotafio es lo que estamos viendo, y en el siglo XV se le añade pues lo que es toda la parte alta apoyada en estas columnas gruesas, pero fijaos qué cenotafio tan interesante, porque lo que está representando es una iglesia en sí. ¿Veis las naves? 3 naves, más alta la central con un tejado a 2 aguas y las laterales con un simple tejado a 1 agua. Las imágenes que lo decoran son bellísimas. Es un románico protogótico de una calidad excepcional. Hasta hace muy poco tiempo estaba todo cubierto. En el 19 ya sabemos que la policromía no gustaba y se embadurnaba todo de esa capa lechosa blanca, y eso le pasó. Pero afortunadamente se pudo eliminar y recuperar todos estos motivos. Estamos viendo cómo los 3 hermanos son detenidos, son ultrajados, son martirizados en ese potro en aspas, que aquí vemos más de cerca, o en este otro caso, cómo sus cabezas son aprisionadas entre 2 maderas y cómo 2 ángeles, utilizando un paño de lino, un paño blanco de pureza, se llevan sus 3 almas hacia el cielo. En la parte alta, si os fijáis, incluso aparece la mano de Dios que ha abierto el cielo para recibirlos. La Basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, más conocida simplemente como Basílica de San Vicente, es un templo románico ubicado en Ávila, el de mayor tamaño e importancia de la ciudad después de la Catedral del Salvador. Fue declarado Monumento Nacional en 1882. Ha sido expresamente declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad. La escena que estamos viendo es la que tenemos en las postales que Gregorio con tanto cariño nos hace, que son una preciosidad de recuerdo. Es en la época de Diocleciano, siglo IV, estos hermanos no quieren rendir tributo a los dioses paganos y por tanto son perseguidos y todo lo que hemos comentado. ¿Quién los había delatado? Un judío. Este judío, cuando se da cuenta de lo que ha hecho y sobre todo una enorme serpiente sale de entre los cuerpos de los hermanos y se le enroca el cuello, y entonces se arrepiente de lo que ha cometido y está suplicándole a la divinidad que lo ayude. Como consigue esa ayuda del cielo, pues entonces se compromete a hacerle las sepulturas, los sarcófagos las cajas para estos hermanos, y además, según la leyenda, es el mismo el que inicia la primitiva iglesia que se construye sobre el lugar donde los hermanos estaban enterrados. Muy interesante, y por eso quise traer este sepulcro, no solo porque la gente iba como a los demás a tocar el sepulcro y a pedir, sino porque lo distingue de los demás algo muy especial. Es esta rosa. Estamos ante una rosa juradera. Y entonces me parece un dato muy interesante el que estos sepulcros también nos conserven ese mensaje histórico. En Castilla eran 3 las iglesias juraderas que existían: San Isidoro de León,
Santa Gadea de Burgos y la Basílica de San Vicente en Ávila. En ellas es donde los reyes juraban los fueros y las leyes que iban a ofrecerle a esos pueblos tras una reconquista. Pero además de eso, en estas épocas medievales existía que una persona a la que se le acusaba de un delito, si el juez no tenía pruebas suficientes o no encontraba ningún testigo del hecho, pues esa persona podía acogerse a jurar ante Dios. Y entonces precisamente la mano para jurar se colocaba encima de esa rosa juradera. Aquí estamos viéndola de cerca y entonces pues era un modo de librarse de esas penas. Durante la Edad Media se tuvo mucha fe en que esta gente que juraba iba a jurar con toda la limpieza y pureza, porque si no, pues Dios lo castigaría con una enfermedad, con una muerte, con un problema en su familia, y entonces el perjuro pues intentaría no serlo para que no le cayeran todos esos males encima. Cuando pasa el tiempo, todo esto pues se dan cuenta de que no llevaba a ningún sitio, pero todavía antes, fijaros, en la época del Miocid, pues estaríamos en ese siglo XI, ha muerto el rey Sancho, ese rey al que el Cid seguía fielmente, y entonces van a pedirle a su hermano Alfonso VI que jure que no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho. ¿Y quién se lo va a pedir? Pues el Cid. Estamos viendo cómo la pintura historicista del siglo XIX va a recrear con cierta frecuencia esta imagen. Es una leyenda que se va a convertir en un romance. Ese romance va a pasar al teatro del siglo de oro. El teatro del siglo de oro se va a mantener y nos va a traer una gran producción de Anthony Mann en el año 61 de El Cid. Bueno, pues actualmente las nuevas investigaciones están empezando a decir que sí, que posiblemente pudo pasar. Pero que en vez de tener lugar en Santa Gadea en Burgos, que lo más probable es que fuera en la iglesia de Santiago de Zamora. Ahí lo dejo para que vosotros lo podáis ir siguiendo. Bien, ¿qué pasa con todos estos juramentos y todas estas iglesias juraderas? Pues que acabarán con los reyes católicos. En las Cortes de Toro, en 1505, suprimen esa práctica de las iglesias juraderas. Ningún juramento no se haga en San Vicente de Ávila, ni en el Cerrojo de Santa Gadea, ni sobre altar, ni cuerpo santo, ni en otra iglesia juradera, so pena de 10.000 maravedíes para nuestra Cámara. Agradecerle a la doctora Sánchez Albarracín las magníficas reflexiones que nos ha hecho durante este miniciclo en 3 sesiones, y nada, y bueno, ya nos convocaremos para el año que viene y volveremos a disfrutar de lo que nos plantee este verano, ¿no? De tener una inspiración y que diga, voy a hacer esta temática. Que siga viajando. Que siga viajando, sí, eso es lo mejor. Están las mejores condiciones para hacerlo, ¿verdad? Yo lo que quiero es animaros a vosotros. Con su marido jubilado y ella también, pues nada, eso está muy Pues bien. preparad una excursión que vamos, ¿eh? Bueno, pues agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, a la biblioteca que nos acoge tan magníficamente en esta sala, y la verdad que da gusto cuando vemos que el espacio está a rebosar, como diríamos en la huerta. Vale, muchas gracias.
crève quand chez vous.